Muy buenas noches, cada uno de ustedes reciba un cordial saludo. Este día, 1 de octubre del año 2025. Bueno, vamos a comenzar la noticia con esta nota periodística transmitida por la TMF. ¿Qué es la TMF? The Mexican Family. Esa es la TMF de Estados Unidos. Acontece que en las primeras horas del día 1 de octubre del 2025 ya se empezó a registrar evidencias de falsos positivos que está ejecutando Estados Unidos con su población estadounidense, así, digámoslo abiertamente, ¿sí? Si esto que nosotros vivimos en Colombia en el tiempo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez 2002-2010 era terrible, y a partir de ahí muchos de nosotros los colombianos y las colombianas aprendimos qué es esa cosa de los falsos positivos, que hoy por hoy somos muchos los que tenemos un pleno conocimiento cuando existe una dictadura legal que se supone está disfrazada en una democracia que no existe, pero ya se montó y está rodando como una película. Esto está sucediendo en este momento en los Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump. Esto lo transmite un periodista que allí es muy escuchado, muy visto, se llama Víctor, y a diario él puede estar contando todo lo que está sucediendo en ese lugar. Ya prácticamente Donald Trump el día de hoy ha perdido bastante porque el Congreso al final ni los demócratas ni los republicanos se pusieron de acuerdo para darle vía libre a un presupuesto que debía tener el gobierno federal, que era de más o menos 20.000 millones de dólares. Entonces, más de 750.000 funcionarios de ese gobierno federal no podrán trabajar, quedan las tareas suspendidas y tremendo. También se reveló que uno de los alcaldes, un alcalde de ese lugar, se manifestó en completo desacuerdo con el gobierno de Donald Trump. ¿Y qué hicieron los del ICE? Es como una especie de Gestapo que está sucediendo allá, como un régimen, digámoslo así. Es el régimen de Donald Trump. A mí me da risa porque, risa porque resulta que esta gente con doble moral critican a Venezuela, que Nicolás Maduro tiene un régimen. Bueno, Nicolás Maduro allá metería, yo creo que mayor parte de la oposición, pero creo que él la investigó y se dio cuenta de que mucha gente es corrupta. Y eso mismo está haciendo Donald Trump en su gobierno. Bueno, pero lo que es como bastante complejo aquí es que él lo está haciendo, pero sucede una cosa, que las cámaras se metieron y grabaron momentos que no se debían haber grabado, salió un video que no debía haber salido, y ese video es una evidencia de lo que está sucediendo allá. Por eso digo que nosotros los colombianos y las colombianas, eso ya lo vivimos aquí en Colombia y supimos lo que es terrible eso, porque a través de eso es que matan gente, persiguen gente. Es que lastimosamente hoy fue un día en el que nos enteramos de muchas cosas. Por ejemplo, nos enteramos de la masacre La Leche, se llama así, y uno dice que la masacre de La Leche, la masacre de La Leche es una masacre en donde mataron muchos jóvenes que pertenecían al M-19 en la época posiblemente
de Julio César Turbay Ayala, o posiblemente en el gobierno de Belisario Betancur, pero la hubo. Y esos fueron militares organizados con el Estado y mataron jóvenes inocentes. Y bueno, y así por el estilo, tantas cosas se han visto. También conocemos que el señor Néstor Humberto Martínez es un sicario judicial. ¿Por qué? Porque él es artista armando montajes, entramados tremendos como el que le armó a Santrich y luego después lo ejecutaron. Fueron a Venezuela y lo ejecutaron. Supuestamente ahí también es que estaba metido Iván Márquez, pero bueno, finalmente Iván Márquez como que se salvó y no se murió. Pero Santrich sí se murió. Pero a Santrich le armaron un entramado tremendo y eso lo hizo Néstor Humberto Martínez, que hoy está siendo investigado tremendamente por esa clase de cosas, y no solo por eso, sino también por el caso de Pisano y por el caso de Odebrecht. Bueno, entonces, vamos al caso en que más o menos se vuelve como similar lo que está pasando con Donald Trump y lo que pasó con Álvaro Uribe Vélez, en que ellos están hoy ejecutando falsos positivos, es decir, están haciendo uso de una arma política y jurídica en donde cogen y persiguen a la oposición, le achantan delitos que no han cometido, pruebas que no existen y los meten a la cárcel y los cierran. Ya, se acabó la cosa. ¿Y por qué pasa eso? Porque Donald Trump dijo muy claramente en uno de sus tantos mensajes que transmite a través de la red social X, dijo, odio la oposición. Y él está convencido y quiere que esa oposición no esté libre, sino esté metida en la cárcel. La posición que tiene con respecto al periodismo que en este momento ejercen en Estados Unidos, más exactamente los demócratas, ¿sí? También está contra eso, o sea, está castigando la libertad de expresión. Por algo se metió con nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, de cancelarle la visa, porque simplemente expresó su opinión frente a lo que está sucediendo en ese país. Y es muy claro, él dijo, no está bien que los militares de ese país levanten sus armas para matar inocentes. Eso no está correcto, porque eso, dentro del Estatuto de Roma, eso se denomina un crimen de lesa humanidad, cuando se atenta contra una persona vulnerable e indefensa, o población civil vulnerable e indefensa. Eso es un crimen de lesa humanidad. Vaya a saber qué puede estar ocurriendo en Estados Unidos si esto, al parecer, con gente que tiene algo de poder, y se nota esto, ahora imagínense con estadounidenses que no tienen ese poder, que no tienen abogado, que no tienen cómo defenderse, o los migrantes que no tienen cómo defenderse de esas cosas, pues es más terrible. Pero a mí me gustaría mucho que ustedes escucharan un poquito todo lo que dice este señor Víctor en lo que acontece aquí. De hecho, quiero aclarar una cosa. Estaré pausando el video porque pues existe una ley, una norma en YouTube que nos dice a los que trabajamos con contenido digital que no podemos transmitir un video completamente de lleno porque representa que yo le estoy quitando el contenido digital a esa persona o estoy alterando el derecho de autor de esa persona, y pues yo no quiero nada de eso, y también porque ellos monetizan eso que está ahí, lo están monetizando, yo no estoy monetizando, pero ellos sí lo están monetizando. Entonces, lo que sí acepta YouTube es que yo pueda opinar con base en algo que estoy presentando, y entonces cada nada que yo lo parto, detengo, entonces hablaré un poquito de esas cosas, así de esa manera sí puedo yo entrar y presentar esa noticia que no es de nuestro país, sino es de Estados Unidos, pero por lo menos es una manera de que ustedes se den cuenta lo que está pasando en Estados Unidos y por qué razón nuestro presidente Gustavo Petro empezó con unas relaciones diplomáticas ya como regulares con Trump, porque simplemente
nuestro presidente Gustavo Petro no está de acuerdo con dictaduras, no está de acuerdo con gobiernos genocidas. Hoy precisamente despidió a toda la delegación de israelitas que hay acá en Colombia, los de Israel, todo el cuerpo diplomático de Israel lo sacó del país, dijo, hasta luego, no los necesito, váyanse para su país. Es decir, las relaciones con Israel han quedado rotas. Y no porque simplemente sea un gusto del presidente hacerlo, es porque simplemente, y creo que es lo más humano, el presidente está diciéndole a los de Israel que no está de acuerdo con el genocidio que practica a día en Gaza. Hoy, por ejemplo, la flotilla Sumut, que es donde está Greta tal cosa, y dos colombianas, una se llama Miranda y otra se llama Luna, los secuestraron. Y ahí hay como más de 40 tripulantes. Y se los llevaron para un puerto de Israel. Ahora, ¿quién sabe qué les van a hacer? Porque ya está secuestrado, ¿quién sabe qué van a hacer? De pronto los torturarán, los retendrán allí. Las ayudas humanitarias que llevaban en esa flotilla, lastimosamente no pudieron llegar a Gaza para destinarse al objetivo que estaban, que era ayudar a los niños, porque ellos allá tienen mucha hambre. Ese pueblo no tiene comida, no tiene agua, no hay medicinas. Lastimosamente los médicos que han llegado allá han perecido, les han quitado la vida. Periodistas que llegaban a documentar cómo está la cosa allá para transmitirla al mundo también perecieron, los asesinaron. Entonces es muy tremendo, es delicadísimo lo que pasa allá. Y el presidente puso hoy una alerta contundente, dijo, esto está pasando, esto es un crimen de lesa humanidad, es un crimen. Entonces, carambas, ese señor Netanyahu junto con Donald Trump, los dos como que se aliaron y parecieron, uno es terrible, un loco completo, y el otro lo que es. Entonces, las razones están más que vistas. El presidente Gustavo Petro no puede establecer relaciones con países que tienen esa clase de gobierno, porque no rima con lo que es Petro. Petro es una total democracia. Él no puede rimar con países que son de dictadura. Y claro, la gente se preguntará, pero ¿cómo así? Entonces, si dice que no puede rimar con países de dictadura, entonces ¿por qué está con Venezuela? Es que Venezuela es diferente. ¿Sí? O sea, el señor Nicolás Maduro lleva ya su tercer mandato. Allá dicen que es una dictadura, porque dicen ellos que el señor Nicolás Maduro metió la mayor parte de la oposición en la cárcel. Pero hoy esa misma oposición que lo critica a Nicolás Maduro, esa misma oposición, hoy uno de esos tantos le dice, no queremos una guerra aquí, no queremos una guerra aquí, no queremos una injerencia de Estados Unidos aquí, porque nosotros sabemos claramente lo que Estados Unidos quiere con Venezuela. Y lo que Estados Unidos quiere con Venezuela es robarse el petróleo y el gas. ¿Por qué? Porque pues en Estados Unidos ya no hay de eso. Ya es muy pocas las reservas que hay. La mayor parte de veces que se ha metido Estados Unidos a otros países no ha sido sino por esa razón. Buscar el petróleo. Porque en el país de ellos lo necesitan. Es tremendo. Bueno, ya hablé un ratico. Ahora sí, voy a cargar aquí el video para que lo escuchemos claramente lo que está pasando allí y haré pequeños cortes, ¿no? Y hablaré un poquito de eso, pues, para que así mismo, pues, tampoco lo vayan a romper, o sea, YouTube no lo vaya digamos, a bloquear. Va, pues. Yo me encargo, nos lo llevamos ahora mismo, ¿de acuerdo? No, permíteme parar de grabar esto. Hemos estado esperando mucho. Entendido. Sí, no hay problema, me lo llevo ahora mismo. Entendido, señor. Adiós. Vale, aunque ya hayamos salido antes, pero ahora mismo voy a... Llevamos esperando más de 1 hora y tenemos derecho a arrestarlo. Ok, ahora les digo.
Bien, chicos, escuchen. Vamos a salir de las puertas. Voy a colocar al alcalde al frente. Vale, vamos a arrestar al alcalde ahora mismo o al fiscal general adjunto de los Estados Unidos. Cualquiera que se interponga en nuestro camino. Necesito que me den un perímetro flexible. Si tienen cámaras corporales, apáguenlas en este momento. Mira lo que dice acá. Dicen claramente, y si hay cámaras aquí, apáguelas en este momento. Este señor que vemos aquí, Calvito, es el abogado de Donald Trump que ha estado ejecutando varias acciones en respuesta a unas cosas que tapa Donald Trump con respecto a sus delitos que ha cometido, con respecto a Jeffrey Epstein, ¿no? El caso de Jeffrey Epstein. Entonces, esto es así. Donald Trump toma y dice, usted que ha sido el abogado, vaya y arreste a esa persona. Si tiene que montar pruebas, cosas así, búsquelas. Es decir, ellos están haciendo algo muy parecido que se hacía aquí en Colombia cuando existía el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el gobierno de Santos, el gobierno de Duque, ¿sí? Que era hacer montajes, aplicárselos a la gente a la que querían sacar y así de esa manera los metían a la cárcel, porque pues una persona no llega a la cárcel porque sí, ¿no? La gente llega a la cárcel con pruebas, pero es que existe una empresa que fabrica las pruebas, existe una empresa que tiene testigos falsos. Eso lo vimos nosotros en el juicio de Álvaro Uribe Vélez. Por esa razón no tenemos nosotros aquí que decir, ay, esto no lo estamos inventando. No, aquí no se está inventando nada. Estamos mostrando la realidad de lo que vive ese país. Y esta es una crítica, una explicación del por qué el presidente de la República, Gustavo Petro, ha tomado ciertas decisiones que para la oposición de la derecha que tenemos nosotros no las aceptan, porque la oposición de la derecha dice cosas chistosas, ¿no? Primera de ellas, Petro es un dictador. Ahora analicemos quién realmente es aquí el dictador y quién es aquí el demócrata. El dictador acá es Donald Trump porque él está arrestando gente de la oposición que interfiere y le molesta en sus asuntos y él no necesita a esa gente ahí, la quiere callar, entonces mejor callarla y encerrarla para que no moleste, según él. Así es como él trata a la oposición en Estados Unidos. Ahora miremos el caso de nuestro presidente Gustavo Petro. Él es un total y 100% demócrata. Ni siquiera se va en contra de la oposición, ni siquiera a pesar de que la oposición lo calumnia, practica injuria, hostigamiento agravado, toda esa cantidad de cosas que hemos podido observar a través de las redes sociales, como en este caso la X. Hemos visto cómo esa gente ataca al presidente de la República por su forma de gobernar y porque no les ha permitido robar, porque no les permite tomar mermelada, porque no les permite hacer todo lo que ellos hacían cuando ellos gobernaban. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a entender y tener la claridad total de qué es un dictador legalizado y qué es un demócrata legalizado. Entonces, aquí el dictador legalizado es Donald Trump, que está haciendo todas las cosas. Por allá también algo se escuchó que le había puesto sanciones con las tarjetas de crédito del presidente. Y el presidente le dijo, mire, tome sus tarjetas de crédito que yo no las necesito. O sea, el presidente no tiene visa, no tiene tarjetas de crédito de ese país, ¿sí? Entonces ya, por ese lado, pues nada que hacer. Pero aquí lo que nosotros, muchos ya hemos podido observar es que sencillamente la oposición de la derecha de este país y extrema derecha de este país, uribismo y centro, todos ellos en conjunto se están alineando, todos ellos para hacerle la vida más imposible a nuestro presidente. Y lo hacen también desde el Congreso. Por ejemplo, impidiendo aprobar la reforma a la salud. Porque claro, ellos quieren seguir robando. Quieren seguir robando. Y todavía son tan descarados que el señor
Enrique Vargas Lleras demanda penalmente al ministro de Salud, el señor Guillermo Jaramillo. ¿Ah? O sea, el ladrón buscando condenar al que no lo es. Tremendo. Pero eso está pasando. Pero bueno, alguna vez saldrá a la luz la verdad y la justicia y todo se arreglará y volverá otra vez todo a encaminarse en el camino de la justicia. Pero es tremendo todo lo que pasa ahí. Bueno, vamos a seguir mirando más detalles. Ahí lo que también observamos es otra cosa, se están llevando el alcalde. Si se dan cuenta, también hay funcionarios que están con el alcalde y van con él. Hay una persona por allá que grita que dice suéltenlo, o sea, que lo liberen y todo eso, y sin embargo se lo están llevando. Dense cuenta que la policía acá, mire cómo está. La policía está con capuchas. Eso nos recuerda cosas, ¿no es cierto, amigos, amigas? Nos recuerda la época de Duque. Si ustedes recuerdan la época de Duque, muchos de los policías iban con pasamontañas. ¿Y por qué hacen eso? Es para que no los puedan reconocer. Porque ellos saben más que nadie, ellos saben claramente que están cometiendo un delito. Pero lastimosamente, cuando pase el tiempo de Donald Trump y llegue otra vez un gobierno justo después de la tormenta, tendrá la calma, dice un dicho, entonces todos estos fulanos van a terminar ¿dónde? En la cárcel. Así le pasó a todos sus militares que decidieron hacerle caso a Uribe, matando inocentes, y porque simplemente eran jóvenes empobrecidos, con sueños de conseguir un trabajo bonito, chévere, para poder ayudar a la familia. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron matarlos. ¿Pero qué pasó luego? Esos mismos militares los juzgaron y les dieron sus respectivas condenas. Y ahora entonces otra vez vuelve y juega que el señor Álvaro Uribe les quiere es que imponer que se revisen las condenas de esos militares, como quien dice, no estoy de acuerdo, necesito impunidad para esos militares. Entonces no se las vamos a dar. O sea, el sistema judicial no puede hacer eso. Y poco a poco el sistema judicial en Colombia tiene que empezar a enderezarse, sea como sea. Por ahí ya hoy también una cosa interesante pasó. Le abrieron una investigación formal al señor Miguel Abraham Polo Polo por el caso de las botas de los chicos de Soacha, de los falsos positivos, de las madres de Soacha, de los falsos positivos, porque el tipo pensó, no, como no eran boticas, ¿sabe que eso yo las puedo botar? Pensó que eso era simplemente hacer eso y ya. Hoy, formalmente, la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación a Miguel Abraham Polo Polo. Ahora, preguntémonos, ¿cómo hará para zafarse de esa cosa? Con evidencias y todo eso. Lastimosamente, la gente actúa porque está pensando que no les van a hacer nada. La gente actúa porque piensan que porque el presidente es respetuoso, es muy, muy alineado con la Constitución. Entonces ellos creen que porque todo es así, entonces las cortes van a seguir haciéndole caso a Álvaro Uribe Vélez, y las cortes tienen que entender que Álvaro Uribe Vélez no está por encima de la ley en este país, no está por encima, por más poderoso que sea, no está por encima de la ley. Y la ley tarde que temprano le llegará. Por ejemplo, ya condenaron al señor Diego Cadena a 7 años de prisión domiciliaria por el caso del soborno a Guillermo Monsalve. Entonces, una cosa con otra cosa constata que sí fue efectiva. Entonces, la gente que tiene en este momento tratando con la subsidiariedad el caso de la segunda instancia de Álvaro Uribe Vélez, que es condenado, él no es inocente, está en libertad, pero no es inocente. Entonces, cuando eso se termine ese proceso, lo más seguro es que retiren la condena ya como tal en lo que tiene que ser.
Es decir, ellos piensan que con esa segunda instancia, el señor va a salir libre. No va a salir libre. ¿Por qué? Porque simplemente la condena de Diego Cadena reafirmó la evidencia que ellos quieren borrar, que quieren tapar. Entonces, toda esta gente así, obrando como obran, creen que van a escapar de la ley, pero eso no se puede hacer. Entonces, son cositas que yo les voy contando a ustedes mientras vamos mirando este video. Vamos entendiendo muchas cosas. Goddamn Gestapo, that's what you are. New Jersey's Gestapo, right here. Put on brown shirts, you'll look more the part. Alcalde de Newark. Thank you. Mira cómo tratan a un hombre afroamericano, el alcalde de Newark. Oh yeah, nice Oh, yeah, stick, you're tough tough. guy, real fucking tough. Okay, you safe now, guys? Oh, you're safe now. Here's how I get automated meeting notes and action items. El régimen de Donald Trump es lo que acabamos de ver. Esas escenas acaban de ser publicadas precisamente ayer por la cadena NBSC y están mostrando una grabación que queda ya pues en evidencia de lo que tanto hemos sospechado. Uno de los episodios, por cierto, más vergonzosos que se ha visto en la política exterior de los Estados Unidos. Este video, que se supone que no debía de ser revelado en público porque contiene una orden criminal, es la confesión de un delito. Ahí tenemos el video, tenemos la voz, tenemos por cierto el nombre de quien dio la orden, con quién estaba hablando esta persona por teléfono cuando dice apaguen las cámaras porque saben que lo que van a hacer es algo ilegal. ¿No se cuenta? Ese es el periodista Víctor de la PMS. Lo dice, lo revela. El video salió. Es que hay una cosa, la gente piensa que es que las cosas no se van a descubrir porque están allá en su país, no se van a descubrir, pero estamos aquí en Colombia. Y puede pasar que aquí en Colombia nosotros sí nos vamos a enterar. ¿Pero por qué? Porque en Colombia ya somos una cantidad bastante grande de influencers, de youtuberes, de comunicadores alternativos que estamos transmitiendo información. Por eso ya tenemos claro y distinguimos muy bien cuando hay gente que sale a decir mentiras y distinguimos muy bien cuando hay gente que sale a decir verdades. O sea, ya no la pasamos porque ya hemos aprendido, hemos entendido. Somos una comunidad, una población muy abierta, muy despierta, muy atenta. Estamos en sintonía, estamos conectados 100%, entonces no pasamos así como que sí. Es muy bonito porque ya no somos esos idiotas útiles que antes éramos. Antes éramos unos idiotas muy útiles, pero ya no lo somos. Por eso pienso que vamos con toda la fija de que en el 2026 nuestro pueblo, Colombia, volverá a tener un gobierno progresista, a pesar de que este señor Donald Trump, quiere imponer un presidente títere en Colombia. Por eso es que busca hacerle la posibilidad aquí de ayudar a la derecha de este país. ¿Cómo? Por ejemplo, desertificando al presidente Gustavo Petro o desertificando a Colombia. Listo, desertificó a Colombia. Pero resulta que el presidente que tiene Colombia es supremamente sabio y muy supremamente inteligente. La inteligencia que tiene el presidente Gustavo Petro es abismal y es en todo el planeta Tierra conocido, escuchado. Todos sus discursos son elogiados, son aplaudidos, son ovacionados. Donde quiera que llegue el presidente Gustavo Petro hay miles de personas para escucharlo. Es un orador que tiene pueblo y cuando hay pueblo, él no está solo. Diferente a otros
presidentes tremendos. Pero es la realidad y eso ya lo dicen muchos. En el gobierno de Gustavo Petro hay unos cuantos que dicen, no, es que es impresionante. El presidente Gustavo Petro llega a cualquier parte del mundo y todo el mundo lo ovaciona, todo el mundo lo recibe bien, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo escucha. La gente aquí, cuando pasan los consejos de ministro, la gente se queda extasiada escuchándolo. Y esto no es fanatismo, es que simplemente uno siente admiración profunda tener un presidente así que sea tan inteligente. Y es que muchas personas lo dicen, yo no soy la única que lo digo. Muchas lo dicen, muchos lo hablan, muchos lo expresan, pero es la realidad. Entonces vamos a seguir escuchando un poquito más. La persona con quien hablaba por teléfono era Todd Blanche, el mismísimo número 2 del Departamento de Justicia de la administración de Donald Trump. Y ahora pues sorprende este video en una llamada telefónica en donde él mismo le está instruyendo a los agentes federales de los Estados Unidos que cometan un delito, que apaguen sus cámaras, que esposen al alcalde de Newark, que es un demócrata, la oposición de Donald Trump, que... Ya lo que dice acá, el alcalde de Nueva York es demócrata. Está en la oposición de Donald Trump. Ese fue el que arrestaron y con falsas pruebas. ¿Quién? Todd Blanche, el número 2 de Donald Trump. Arresta a la oposición y que lo saquen de ahí esposado. Incluso dice, rodeen la zona. Y aquí viene lo criminal, ¿eh? El hecho de que apaguen las cámaras corporales antes de hacerlo, amigos, eso no es legal. No es un operativo. Estamos hablando de que esto que en su momento nosotros lo cubrimos. Mira lo que pasa acá. Cuando él dice, apaguen las cámaras porque esto es un crimen, esto no es legal, por algo, hoy por hoy, por ejemplo, una noticia por ahí que también salió decía, ya los retenes, para que un retén oficialmente sea legal, tiene que haber 8 policías y pedir solo 5 cosas, no pedir más. No le pueden a usted retener el teléfono, no le pueden retener documentos, nada de esas cosas pueden hacer. Y aparte de eso, si usted observa que hay algo anómalo, o sea, algo anormal, saque su teléfono y grabe. Si se graba, la evidencia queda ahí palpable. Pero si ellos le prohíben a usted grabar, o si le prohíben a usted grabar, es porque están cometiendo un delito. Ellos más que nadie saben y están prevaricando, que es lo más tremendo. Saben que están cometiendo el delito, pero piensan que la persona que está al otro lado es ignorante, no sabe, y por eso se aprovechan. Por eso es que nosotros hemos hecho tantos videos para sacar a mucha gente de la ignorancia, y aunque tengamos solamente la gente, más no tenemos un salario, porque yo no tengo salario aquí cuando hago este trabajo, pero si algo que me gusta de este trabajo es poder participar colocando un granito de arena con función a mi talento humano y ayudar a mucha gente, ¿sí? A mucha gente a que pueda aprender, porque todo se trata de eso, de aprender, no más. Bueno, vamos a seguir aquí mirando más. Y que era muy evidente lo que estaba pasando. Bueno, ahora tenemos pruebas para decir que Donald Trump y sobre todo su equipo administrativo, el número 2 del Departamento de Justicia, cometió un delito. La pregunta es, ¿por instrucciones de quién? Porque esto no es un operativo, ¿eh? Ahora tenemos todos los pelos de la burra en la mano, como decimos en México, para demostrar que esto fue un crimen perpetuado por el régimen de Donald Trump. Un show para cumplir con una venganza política y por supuesto, amigos, que la orden vino desde arriba, desde muy, muy arriba, ¿eh? No nada más desde el corazón del Poder Judicial, seguro desde la Casa Blanca. De verdad que ni en las peores telenovelas mexicanas Televisa se atrevió a escribir algo tan descarado. Vaya,
ni en la ley de Herodes. Y esto no solamente se trata de un arresto, nadie está inventando nada. Ahora sí que, como decimos en México, a confesión de parte, relevo de pruebas. Es un principio del derecho. Ahí está el video. Y se trata de cómo está usando precisamente Trump todo el sistema federal de justicia de los Estados Unidos, pues como si fuera un club de compadres de Donald Trump para reprimir a la oposición. Mira lo que dice ahí, lo que dice Víctor, es como si fuera un club de compadres de Donald Trump para reprimir a la oposición. Eso era lo que hacía el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la época de su gobierno. Un club de compadres donde toman todo para reprimir a la oposición. En esa época la oposición era ¿quién? Pues el presidente que hoy tenemos, Gustavo Petro, en esa época era oposición porque era un senador. Interceptaban, usaban los teléfonos, perseguían, perfilaban. Y eso siguió también jugando bastante en el tiempo de Santos y luego en el tiempo de Duque. Y luego las muertes que se dieron continuamente de los líderes sociales, masacre tras masacre. Y la gente que moría, no morían porque sí, sino morían porque muchos de ellos eran oposición. En Ituango, oposición. En el Aro, oposición. En la granja, oposición. La leche, oposición. Mapiripán, oposición. ¿Sí? Todo era así. Es decir, se iban contra la oposición y ellos reprimían, si no era con justicia, entonces era con el ejército, con las fuerzas militares de Colombia, de esa época. Por eso es que hoy el presidente, cuando se paró en Nueva York y a través del megáfono les habló a muchos de ellos, les dijo, ustedes que son militares, no sigan órdenes criminales. No sigan órdenes criminales, no maten humanidad, no maten gente inocente. No tomen sus armas para matar gente inocente. ¿Eso es un pecado? ¿Eso es un delito? No, señores, eso no es ni pecado ni delito. Es simplemente una persona que está presente en que la vida se defiende. Por eso es que Gustavo Petro mueve políticas de vida. Pero Álvaro Uribe Vélez mueve solo políticas de muerte. Y todo lo que esté al lado de Uribe es solo política de muerte, nada más. Escuchemos siempre a Abelardo de la Estrella. ¿Cómo se puede decir? Es el contexto real de lo que podría ser un dictador. Él dice que si llega a ser presidente de este país, lo primero que hace es destripar la izquierda, es decir, va a matar, va a perseguir, va a arrestar, va a hacer una cantidad de cosas. Ellos saben cómo hacerlo, porque ellos tenían una empresa criminal que tenía para poder tener testigos falsos, para trabajar procesos judiciales falsos, documentos falsos, todo eso. Entonces es muy tremendo, o sea, por eso digo que lo que nosotros estamos observando hoy en Estados Unidos que está pasando, eso para los colombianos y las colombianas no es nada nuevo. Realmente es un recordar de lo que nuestro país fue. Y que gracias a Dios, con la llegada del presidente Gustavo Petro, muchas de esas cosas frenaron. Por eso se limpió un tanto la policía, el ejército, todo eso. Mucha gente mala, y aún así todavía hay gente mala, todavía hay algunos malos que están ahí infiltrados, están ahí metidos todavía. En la fiscalía todavía hay gente mala. En la Defensoría del Pueblo todavía hay gente mala. En la Procuraduría General de la Nación todavía hay gente mala. Por eso se necesita obligatoriamente otro gobierno progresista para seguir limpiando esta casa. Tenemos que
depurar y arreglar muchísimo la justicia que ellos dañaron. Y para empezar, esa justicia que ellos dañaron, pues los magistrados, los jueces, todos ellos tienen que llegar por voto popular. El procurador tiene que llegar por voto popular. El defensor del pueblo por voto popular. La fiscal general de la nación o fiscal general de la nación debe llegar por voto popular. Ninguno de ellos puede llegar que porque lo eligió el Congreso, porque dense en cuenta lo que pasa cuando la gente se eligió en el Congreso. Establecen sus términos, pero resulta que son amigos con amigos, mirando a ver cómo entre ellos se pueden salvar. Entonces, quieren llevar a las cortes gente para que simplemente todo el tiempo brille en ellos la impunidad y no sean juzgados por sus tantos delitos que cometen. Ahorita en este momento, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro puso ya en el ojo del huracán a Paloma Valencia. Y es curioso que Paloma Valencia en su tierra no la quiere ni siquiera su propia familia. Se siente avergonzada de lo que es ella. Entonces, no se están hablando aquí mentiras, son realidades de lo que está pasando en este momento en Colombia. Y que vale que todos estemos enterados de las cosas que están sucediendo. Y pues obviamente nos atañe que sepamos lo que pasa en Colombia, como lo que tanto pueda estar pasando en Estados Unidos, muy cercano, porque es que es bueno uno siempre conocer el enemigo. El enemigo hay que conocerlo para saber cómo tratarlo. Entonces, tremendo. Pero así están las cosas. Vamos a seguir escuchando un poquito más. Todd Blanche no es un funcionario más de el resto que tiene Trump ahí. Vamos a ponerlo como es. Todd Blanche fue el abogado personal de Donald Trump. El confidente, es su peón legal. El mismo que pasó 9 horas interrogando a Ghislaine Maxwell, la exmujer de Epstein, para luego pues facilitarle un traslado a una prisión más suave por misteriosas razones. Ya a estas alturas les podría decir que Todd Blanche es la mano que mece la cuna en los Estados Unidos, de las cosas más bajas, de las más... Todd Blanche es abogado personal de Donald Trump. Esto se asemeja como lo que pasaba con nuestro Humberto Martínez, el señor Francisco Barbosa, Marta Mancera. Es que hay cosas que son tan parecidas de lo que allá está pasando a lo que pasó aquí. Por eso creo que lo podemos entender tan bien y no necesitamos ir a la universidad para que nos lo expliquen bien, porque más que aquí se está dando es como con plastilina, para que todo el mundo lo pueda comprender y entenderlo muy claramente. Me gustaría a mí mucho que mis videos los pudieran ver no 3 minutos, sino 4, 5, 10 minutos, si es caso. Pero yo sé que hay gente que no le gusta escuchar un bla, 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 bla. No, pero, o sea, a aquel que le interese, mire todo el contexto de lo que está pasando aquí. Y si ese tiene la oportunidad de expresarse con otras personas y de contarle a otras personas, maravilloso, porque es que así es como se elimina la ignorancia en las personas, pero la ignorancia no se elimina si no existe una congruente evidencia para decirle a la gente lo que está pasando. La evidencia es calcable, la evidencia es algo que se puede tomar y con esto manifestarle a las personas, mire, está pasando esto, ¿cómo le parece? ¿Cómo lo ve? O sea, comente lo que usted cree que está pasando acá. ¿Le será parecido o no es parecido? Pero si nosotros conseguimos que muchas personas en Colombia, en cualquier parte del país donde estén, así sea allá en el rincón de la selva amazónica, o en la punta de La Guajira, o en la parte de Nariño, o por allá en el llano, en Bichada, Guaviare, Guainía, o en Putumayo, por allá, Arauca, Cesar, todo eso.
si la gente nos puede escuchar desde por allá, qué genial, porque es que si nosotros tenemos la posibilidad de llegar a toda esa gente, mire cuánto podemos nosotros aquí lograr. ¿Cuánta gente puede salir de esa bendita ignorancia en la que estaba metido? Y entender que nuestro país Colombia es el país más hermoso del mundo, con tantas maravillas que tiene este país y las posibilidades de poder crecer, de poder mejorar, de poder avanzar, progresar. Pero para poder progresar es indispensable que la gente salga de la ignorancia. Y la primera ignorancia de la que tiene que salir es conocer las realidades de la política, las realidades de la historia de un país como ha trascendido, para entender en que nosotros debemos siempre estar a favor de defender nuestros sueños y nuestras luchas, y no permitir que políticos corruptos vengan y se apoderen de este hermoso país para ellos hacer lo que se les dé la mugre gana, que son realmente unos poquitos, porque los buenos somos mucho más que los poquitos que hay acá, y podamos así avanzar. Pero para avanzar hay que entender. De lo contrario, no se puede hacer aquí nada si no entendemos esa parte. Vamos a seguir escuchando. Sucias, de las que pocos funcionarios se atreven a hacer, no solamente porque son corruptas, porque son ilegales, sino porque son asquerosas, por decirlo menos. Ahí entra la mano de Todd Blanche. Lo vimos en el caso Epstein, con su mujer Ghislaine. El mismo, por cierto, Todd Blanche, que ha sugerido usar leyes contra las mafias para perseguir a la gente que le gritó a Trump en un restaurante, porque no está de acuerdo con su gobierno. Ese es el tipo que hoy le dice a un grupo de agentes: apaguen sus cámaras y esposen al alcalde. Que no quede registro, apaguen todos, borren las pruebas. Amigos, eso no es justicia, ¿eh? Es una dictadura legal, hecha a la medida de un solo hombre. Esa es una dictadura legal hecha a la medida de un solo hombre. Preguntamos, ¿por qué llegó Donald Trump al poder? Y en una de las alocuciones del presidente Gustavo Petro nos dio la respuesta: porque 20 millones de jóvenes estadounidenses no votaron. Esa fue la razón crucial para que el señor pudiera subir al poder. Porque 20 millones de jóvenes quedaron en algo decepcionados y no votaron. Y claro, el presidente Donald Trump pudo subir. Por eso es que en Colombia, hoy en Colombia, tenemos que revisar lo siguiente. 5 millones de personas somos personas que no logramos conseguir una pensión en este país. De ninguna manera. Estas 5 personas estamos siendo favorecidos o vamos a ser favorecidos con la ley pensional. Esto quiere decir que 5 millones de personas son prácticamente alineados al progresismo. Vamos a mirar ahora el caso de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes en este momento se están beneficiando con la gratuidad de la matrícula cero en las universidades públicas? Y no es para estudiar simplemente una carrerita por ahí, una licenciatura. No, señores, es que esto significa que usted puede estudiar medicina, puede estudiar derecho, puede estudiar administración de empresas, puede estudiar ingeniería civil, puede estudiar arquitectura, puede estudiar ingeniería automotriz, puede estudiar ingeniería electrónica. Todo lo que usted quiera estudiar lo puede estudiar en una universidad pública porque la gratuidad está. Además, ahora con la ley 30, ahorita lo que sacó el Congreso, que también se la ganamos, el presupuesto para la educación es mayor. Hay más plata para las universidades públicas. Y esto significa que más colombianos y colombianas vamos a poder estudiar. Y eso es maravilloso porque somos un enorme número de personas
No somos ni 1 millón, ni 2 millones, somos por lo menos unos 7 millones tal vez de personas que podemos estudiar. Entonces sumemos 7 millones y 5 millones, ya tenemos 12 millones. Y aparte de eso, la cantidad de gente que ha logrado conseguir trabajo en diferentes edades, porque vea, yo por ejemplo tengo 60 años y yo hoy tengo un trabajo. Y mi trabajo está prácticamente en la función de adiestrar, entrenar cambio de conductas en los perros. Nosotros tenemos algo muy especial y es un colegio y un gimnasio para perros. Trabajamos con perros, nos divertimos en el día con los perros y aprendemos también de los perros bastante. También los perros aprenden mucho de nosotros y aprenden comportamientos, obediencias, etc. Pero lo que yo les quiero a ustedes decir acá es que yo tengo 60 años. Si no fuera así, yo no tendría trabajo en ninguna parte. No tendría trabajo por mi problema de los oídos. Pero gracias a esto tengo trabajo. Tengo las posibilidades de seguir avanzando. Y no tuve pensión. Porque lamentablemente con el sistema que nos había dejado el señor Uribe Vélez, no se podía lograr eso. Trabajaba por horas enseñando a personas informática y con eso nunca logré nada interesante ni logré pensionarme. Yo estoy metida dentro del paquete de los 5 millones de personas que no se lograron pensionar en este país. Y eso quiere decir que como yo, hay tantas otras personas igual o similares y por eso hoy mucha gente sigue las políticas de vida del presidente Gustavo Petro, porque es un gran demócrata que es defensor de las libertades, de los derechos humanos y que no está de acuerdo con estas clases de gobiernos dictatoriales. No está de acuerdo con estos gobiernos dictadores, que trabajan en la legalidad. Ni con Trump, ni con Netanyahu. ¿Ven? Entonces, pues así están las cosas. Vamos a seguir escuchando un poco más esto acá. Donald Trump. Y miren, todo eso está pasando mientras, por cierto, su administración sigue gritando que quiere venganza contra los demócratas, contra los jueces, contra los periodistas, contra quien sea que contradiga a Donald Trump. Y Blanche lo sabe. Según el New York Times, pues él entiende que la administración de su patrón, pues para él sigue siendo su abogado personal. Y cualquier intento de contradecir a su patrón, pues va a ser castigado con la fuerza letal del Estado. Así que, en lugar de frenar los abusos y de cumplir el cargo para el que lo pusieron, pues se comporta como un guardaespaldas del presidente. No lo cuestiona, no lo objeta, no razona, solo lo hace. Y ahí lo tienen. Una llamada oficial coordinando una escena de arresto como si fuera pues un director de cine más que un funcionario público. ¿Quién necesita, digo, y esto hay que decirlo, quién quiere tribunales cuando tienen títeres así, con placas? Y claro, ese guión ya lo conocemos porque hemos hablado mucho de eso aquí, incluso cuando pasó lo del arresto al alcalde de Newark, aun cuando en ese momento no sabíamos los detalles de esta grabación de una cámara personal que traía uno de estos agentes y que qué bueno que se hizo pública, porque acusaban al alcalde de Newark de haberse metido a la fuerza a un centro de detención migratoria. Ahí ustedes ven cómo más bien lo meten a la fuerza. En la causa de este alcalde, dice que fue por detención migratoria, o sea, porque no estaba de acuerdo con la detención migratoria. O sea, que ninguno de estos, hay alcaldes que no están de acuerdo con la forma como está ICE haciendo esas cosas. ICE o ICE, ¿sí?
no están de acuerdo. Y obviamente esos que no están de acuerdo, pues Trump tampoco los quiere ahí en su tablero del ajedrez, porque les representa incomodidad, digámoslo así. Entonces, yo quiero terminar ya este video acá para decirles a ustedes algo muy importante. La oposición de este país, representada María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Vicky Dávila, ¿sí? De Gineco, Miguel Abraham Polo Polo, J.P. Hernández, Francisco Barbosa, Marta Mancera, Néstor Humberto Martínez, Álvaro Uribe Vélez, los hijos de Álvaro Uribe Vélez, Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, Eduardo Enrique Zapateiro, Jorge Vargas, Iván Duque, Andrés Pastrana, César Gaviria, Juan Manuel Santos, Marta Lucía Ramírez, Álvaro Leiva, Andrés Guerra, Miguel Uribe Londoño, Mauricio Cárdenas y una cantidad de personas. Aquí nos podemos quedar nosotros toda la noche mencionando personas. Pero toda esa oposición están de acuerdo con las políticas de Trump. Y si ellos regresan al poder, van a ser más letales. Porque ahí sí se va a establecer una total dictadura legal. Y ya entonces no vamos a poder escapar de ella. No vamos a tener cómo defendernos de ella. Por eso es tan importante que nosotros sepamos elegir la gente que va para el Congreso, elegir el presidente que nos va a respaldar y nos va a representar en este país, Colombia. No es más, eso es todo lo que... O sea, el trabajo más grande de nosotros es ese, impedir que esa gente vuelva al poder. Bueno, amigos, amigas, hasta que llega al final de este video y ahí seguiremos mirando qué más cosas pasan y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.